Muy buenas noches a todos ustedes. Pues ya son las 7:14. Una disculpa porque, bueno, pues ya comencé un poquito tarde, sin embargo, por cuestiones de índole familiar, eh, tenemos una situación, lo cual me estaba haciendo dudar de la situación. Aclaro lo siguiente antes de empezar el programa. Mi familiar es una persona muy cercana a mi familia y a mí. No puedo decir quién como tal, pero su estado de salud es muy grave. La verdad es que su situación es muy, muy grave. Eh, Todavía vive, pero la verdad es que ya está sumamente grave y es un diagnóstico muy fatal como tal. Sin embargo, bueno, pues ahorita mandaron pues llamar a mis familiares. En este caso, bueno, pues por esa razón no sabíamos qué iba a pasar. Yo no sabía si iba a ser programa o no, porque pues estábamos esperando esa situación. Ahora sí, bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, pues para los que se vayan conectando, para los que vayan a ver la repetición o el podcast directamente en el canal de YouTube, pues bueno, hoy ya saben, redes sociales como en Facebook, Instagram y YouTube como Aequitas y Justitia per Humanis. Hoy no traigo la hojita, me disculpo, tuve que cambiar de lugar donde normalmente hago los programas. Estoy ahorita transmitiendo desde mi laptop. Esperemos que no nos salga aquí alguna cuestión y nos bote la transmisión, si no nos volvemos a conectar. Eh, Tema de hoy es el COVID-19, visto del punto en que sí es un riesgo de trabajo, una enfermedad profesional o una enfermedad general en nuestro país y cuáles leyes la contemplan como tal. Sí, en algunas circunstancias puede ser una enfermedad profesional y en otras una enfermedad general. No es un riesgo de trabajo y se los voy a comentar aquí, pero antes de empezar con eso, bueno, pues hoy voy a hacer un paréntesis antes de dar el tema, porque bueno, pues hoy antes de comenzar, como yo les decía, van a ser dos formas. Una, voy a hacer una pequeña reflexión sobre este Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y posteriormente ya les voy a dar el programa como tal, ¿sí? Ahora, voy a empezar con una frase que ya en algún otro programa se las había leído, pero la verdad es que está muy bonita. Como bien nos dejó la reflexión de Henry Frederick Amiel, tu cuerpo es el templo de la naturaleza, del espíritu divino. Consérvalo sano, respétalo, estúdialo, concédele sus derechos. ¿Por qué empiezo con esta frase? Bueno, por lo siguiente, ¿sí? Eh, el hablar de derechos, no solamente hablamos en materia laboral, hablamos en materia constitucional, hablamos de los derechos de igualdad, hablamos de los derechos de la mujer, de los niños, de las niñas, de todas las personas en el mundo. Ahora bien, en este sentido, pues hoy es un año más eh, pues en el que se está conmemorando, porque no se festeja, se conmemora toda aquella sangre derramada por tantas mujeres que han luchado y que han sido víctimas de violencia psicológica, verbal, física, que han sufrido feminicidios, que sus familias no vuelven a verlas porque son secuestradas y explotadas de manera sexual, entre otras, ¿sí? Entonces, por eso es que se conmemora este día, que es el 25 de noviembre,
Y obviamente, bueno, pues al haber esta cuestión, ¿qué es lo que nos lleva? ¿Por qué existe aún tanta violencia? ¿Por qué no podemos convivir sanamente entre hombres, mujeres, sin distinción de razas, color, lenguaje? Bueno, primeramente hago aquí una connotación. Tiene mucho que ver esa moral o esos usos y costumbres que se les estipulan a todos, ¿sí? En general, dependiendo de la sociedad en la que te encuentres y el país. Recordemos que cada país, pues, tiene en este sentido sus propias costumbres que para algunos otros países, pues obviamente no está bien visto. Luego, también tiene mucho que ver esos dogmas religiosos tan apegados como el decir que la mujer solamente debe estar subyugada a la voluntad del hombre, porque la Biblia lo dice. Lo cierto es que cada uno interpreta o da su versión de acuerdo a cómo le beneficie. Sin embargo, bueno, el día de hoy, entre la libertad, el libertinaje y la esclavitud, hay líneas tan delgadas, tan imaginarias, pero tan delgadas que muchas veces se confunden. La libertad es poder tener esa igualdad, esa alma libre, ese desarrollo como personas. El libertinaje, muchas veces pensamos que si las personas se manifiestan, hacen pintas, hacen desastres, cometen delitos, enseñan sus pechos en alguna manifestación, pensamos que eso es darnos un valor como tal como mujeres, ¿no? O como personas, cualquier sea el caso, mujeres, hombres, homosexuales, lesbianas, ¿no? Y demás. Sin embargo, realmente, pues pienso yo que no es necesario, hay que alzar la voz, lógicamente, pero hay maneras de hacerlo, ¿sí? Entonces, yo escribí un pequeño texto que les voy a compartir, porque, bueno, pues más que nada es generar conciencia en todos nosotros, hombres, mujeres, niños, niñas, gente adulta, porque la violencia existe por muchos factores, como yo les comentaba, por los usos y costumbres de la sociedad, eh, por la educación que se les da en el hogar. Y déjenme decirles, la violencia nace desde el hogar, no nace fuera de la casa, nace dentro de la casa porque muchas veces no se le ponen límites a los hijos o los padres no miden el tipo de educación ni del lenguaje que deben utilizar cuando hay menores. Ellos son como esponjitas y solamente lo absorben y no distinguen. Si también no se les ponen ciertos límites en la adolescencia, pues obviamente las personas no vamos a poder tener ese discernimiento y no vamos a poder entender si realmente nuestro comportamiento es el más adecuado o no. Mujeres, hoy que se está conmemorando toda esta sangre y que hay mucha violencia y que existen feminicidios y que existen violadores y que existen secuestradores y que existen golpeadores y que existen narcisistas, psicópatas. Nosotras mujeres no tenemos la culpa, sin embargo, somos responsables de la violencia que se nos genera, porque la primera vez puedes justificar. La segunda, tal vez puedes dar una oportunidad, pero no debe de haber una tercera, una cuarta. ¿Qué está pasando con nosotros? Bueno, en ese sentido, lo que está sucediendo con nosotros como personas, como mujeres, es que estamos justificando los actos de otros porque no nos sentimos capaces ni valiosas como personas para poder despegarnos de esas personas que también son tóxicas, al igual que nosotros, ¿sí? Tomen conciencia, mujeres y personas en general, tomen conciencia de que tal vez si nosotros aprendemos a marcharnos a tiempo, vamos a evitar mucha violencia. Una infidelidad es violencia también, ¿sí? El hecho de que te hagan sentir como una prostituta, como una mujerzuela, eso es violencia. Tal vez hay un grado de confianza en ciertos momentos. Sin embargo, no puedes rebasar ese límite
y permitir que otra persona te haga sentir menos. Tú, mujer, eres tan valiosa, tan, pero tan valiosa, que a veces no nos damos cuenta que estamos mal porque tenemos patrones sociales, tenemos patrones familiares y que muchas veces adoptamos la toxicidad de nuestros familiares, de la sociedad, de los amigos y permitimos envolvernos en relaciones tóxicas donde caemos en una dependencia y codependencia con un psicópata narcisista, ¿sí? Donde nosotras nos dejamos envolver por sus encantos, pero solamente estamos alimentando el ego de la otra persona y nosotros nos estamos haciendo una victimización pensando que al no ser suficientes tenemos que subyugarnos, ¿sí?, a la destrucción de aquella persona y le damos el poder para que nos violenten en general y cualquier persona, no solamente mujeres, hombres también lo han pasado, porque también habemos mujeres, hay mujeres demasiado tóxicas, ¿sí? Si tú eres sujeto o sujeta, tú eres víctima de una infidelidad, vete, en verdad te lo digo, vete, porque no importa cuánta terapia tomes para intentar entender al otro el por qué te fue infiel, esa persona no va a cambiar. La que tiene que cambiar eres tú como mujer. Tienes que valorarte y aprender a amarte. Muchas veces firmamos hojas en blanco, lo damos todo, depositamos nuestra confianza y nuestra seguridad en terceras personas que se aprovechan de ver nuestros sentimientos hacia ellos y lo que hacen es utilizarlos para subyugarnos, para decir o hacernos sentir que nos están haciendo un favor el regalarnos tiempo, el darnos migajas. Como mujeres no podemos permitir eso. Mamás, en serio, mamás que tienen hijos, que tienen hijas, no porque sean hombres los justifiquen, necesitan límites. La única manera de prevenir esa violencia psicológica, física, moral, patrimonial, sexual, es poniéndole límites a los hijos, ¿sí? Para que de esa manera aprendamos todos a convivir de una manera más sana. Sé que no es sencillo porque muchas veces hay ausencia de padres y no me refiero a la ausencia por el trabajo, me refiero a esa ausencia porque se hacen los desentendidos como mamá y como papá. Si tu mujer tienes una relación donde ya te diste cuenta que eres infiel, y te lo digo yo, en serio, te entiendo, sé lo que es amar a una persona tanto que vas a terapia, que quieres cambiar, que quieres apoyar, pero créeme de verdad, ese no es tu sitio. Vales mucho más como persona que vivir migajas de tiempo, migajas que no son para ti. Tú eres maravillosa, tú eres hermosa, tú brillas por ti misma, pero hay que darte cuenta, sé lo difícil que es, porque no por tener una profesión quiere decir que estamos más preparadas en lo emocional y en lo sentimental. Al contrario, también las profesionistas estamos tan ensimismadas en desarrollarnos, en sobresalir, que a veces no nos damos cuenta que ese afecto sentimental y emocional, ¿sí? No sabemos equilibrarlo y que buscamos personas que llenen esos vacíos, que esos vacíos debemos de llenarlos y equilibrarnos nosotros mismos, ¿sí? De verdad, yo les digo a ustedes, gente en general, pónganle límites a sus hijos, enséñenles que una infidelidad es violencia. No solamente es decir, te soy infiel, una, dos, tres, me perdonas, es violencia. Y se genera un círculo tan vicioso donde está la víctima, el victimario y la agresión y el ir y regresar. Pero al final del día nos va mermando. Si tú, mujer, ya sufriste el primer golpe físicamente, vete, no por tener hijos, no por tener una situación económica holgada,
vas a aguantar eso, vete, evita que haya un asesinato, evita que te asesinen, no le des herramientas para que llegue a más y tus hijos se queden sin una madre. Huye y ve a las autoridades, no tengas miedo, alza la voz. Sé que es difícil que te hagan caso como mujer, pero existen fiscalías especiales para el delito, ¿sí? De violencia contra el género. Lo que se trata aquí es de que haya una paridad, que haya una igualdad entre hombres y mujeres, sin importar, ¿sí? Sus preferencias sexuales, su idioma, su raza, su país, todos somos iguales, nacemos libres y para seguir libres nosotros mismos tenemos que hacer valer esos derechos, pero no caer en la provocación y en la violencia, mujer o cualquier persona. Si eres víctima de una infidelidad, si te dicen que van a dejar a su esposa, a su pareja o con lo que sea, y que solamente están por los hijos, de verdad te lo digo, no lo creas, mi vida, porque entonces estás dando pie a que te falte al respeto. No eres culpable, pero eres responsable de tu propia seguridad. No podemos dejarle el cuidado y la responsabilidad a otras personas si no nos cuidamos a nosotras mismas. Vete, por favor, perdónalo, pero aléjate porque las cosas jamás van a ser igual. Si te fue infiel una vez, te va a seguir siendo infiel. Si te dice que viven juntos, que no son nada, que duermen juntos, pero que no son nada, vete. Mereces más, mujer. Eres bella, eres maravillosa. Hazlo valer. No necesitas pelear un lugar con otra mujer igual de enferma que él, llena de toxicidad, por un lugar en donde tú estás recibiendo violencia y te estás violentando tú misma. Sé lo difícil que es y decir, es que yo amo a esa persona, es que si se da cuenta que yo cambio, que yo lo entiendo, que yo lo perdono, que yo regreso, es mentira. Ellos van a seguir siendo iguales. Tienes que cambiar tú, ¿sí? Para evitar y erradicar esa violencia, tienes que cambiar tú, tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que equilibrarte tú y hacer que las personas a tu alrededor, familia, amigos, conocidos que te apoyan, también cambien esa perspectiva. Si te dice pendeja, eso es violencia. No permitas que te digan eso. Jamás permitas que te humillen. Jamás permitas que por el hecho de tú iniciar una relación con otra persona, ¿sí? La otra persona te haga sentir menos. Eso es violencia. Alza la voz. Ve a las fiscalías especiales, ¿sí? Para delitos sexuales y de violencia de género. Si tú ves que el papá de tus hijos te está robando dinero, no lo justifiques, no por decir se van a quedar sin papá, no los va a ver. Es preferible que desaparezca de sus vidas, pero que tú y tus hijos estén sanos emocionalmente y físicamente. De esa manera se va a erradicar la violencia y se van a evitar muchos feminicidios, ¿sí? Al primer golpe, al primer insulto, a la primera infidelidad, vete, sé lo difícil que es, pero vete, valórate, porque es la única manera. ¿Cómo generar programas eficaces? Bueno, primero es dejar todos esos dogmas o esas enseñanzas de la familia que decían que la mujer era para el hogar. No, la mujer es el complemento de la otra persona, como la otra persona es complemento de la mujer, para entonces crear, desarrollar y generar una familia, una institución tanto jurídica como moral, ¿sí? En la cual van a desarrollar un núcleo para que las personas que vienen a ese mundo tengan un mejor planeta y sean mejores personas. De verdad, respétate como mujer. Eso va a evitar mucho que otros te violenten, pero también ustedes como hombres, cuando les digan no, tienen que entender que es no.
porque todo debe de ser consensuado. Madres, padres, abuelos, ya esa época en la que se decía que las mujeres eran para la casa, que el hombre podía tener tantas mujeres como quisiera, eso ya no. Que el hecho de que te digan que si te es infiel, pero que tú sigues siendo la catedral, tampoco, señores, porque eso es violencia. Eso hace más violencia, ¿sí? Esos narcisistas, esos ególatras que se aumentan ese ego con el hecho de decir, no importa, ella me va a perdonar todas mis infidelidades, ella va a aguantar el tiempo que yo quiera darle. No lo hagan, de verdad. Tu mujer mereces el mismo respeto, mereces el mismo amor que tú das, mereces la misma honestidad y la misma lealtad que tú das. No permitas que otro te dé menos, ¿sí? Respétate. Hoy les voy a leer rápidamente esto para pasar ya al tema. Y lo escribí. Realmente soy amateur, como se pueden dar cuenta en muchos escritos, pero pienso que a estas alturas lo que hay que hacer es plasmar esos sentimientos en los demás para generar conciencia. Y dice así, quien escribe esta carta no solo es una mujer, es una persona que tiene las mismas oportunidades para desarrollarse. Queridos hombres, queridas madres, queridos hermanos y desconocidos, respétame. Soy una persona como tú. Naciste de una mujer, la que dedicó su vida entera en darte las herramientas para un mejor desarrollo. Respétame. No soy el sexo débil, soy una persona libre. No soy ni puta, ni ramera, y mucho menos una mujerzuela. Soy una persona libre y con poder de decisión sobre su forma de vestir y desarrollarse. Respétame. Soy el rostro de tu madre, el rostro de tu hermana, el rostro de tu pareja. Soy tu reflejo. Respétame. No más muertes, no más violencia. No soy un costal de box. Soy la persona que depositó su confianza en ti por amor. Respétame. No soy el juguete ni un mueble arrumbado. Soy independiente. Soy quien firmó una hoja en blanco por el amor. Respétame. Pero si me ves a altas horas de la noche sola, solo acompaña mi paso. Piensa en tu hija, en tu hermana, en tu esposa, en tu madre. Respétame. No me llames puta. Solo me enamoré de ti erróneamente. Respétame. Mujer, ¿cuántos golpes vas a aguantar? Levántate. Levántate de esas cenizas tuyas, vete y denuncia, alza la voz, haz valer tus derechos, pero no sigas la misma violencia. Mujer, protesta, pero no agredas, eres mejor que la bestia que te destrozó. Mujer, no eres culpable, pero eres responsable de irte, amarte y respetarte. Aléjate al primer golpe, ¿sí? Aléjate. A la primera infidelidad, vete, haz tus maletas y aprende a darte el valor como persona libre. Tú eres responsable de tu libertad. No permitas que otros te violenten y alza la voz. Ve a las autoridades. Tú hermosa, vales oro, denuncia. Jamás estarás sola, porque todas somos una. Y no maltrates más a otras mujeres, no maltrates a madres, no maltrates a los padres, no maltrates a tus hijos. Hombres, naciste de una mujer, respétala, porque ella te ha dado la vida, se ha dedicado su vida entera a darte las herramientas para ser un mejor hombre, una mejor persona. Recuerda,
tienes hijos, tienes hijas, tienes hermanas. No violentes a quien te ama, porque tus hermanas pueden sufrir la misma violencia. Sé mejor persona, mujer, vete. Si no sabes a dónde acudir, acude a líneas de ayuda telefónica de defensoría de oficio, busca abogados particulares, levanta la voz, acude a redes sociales, ¿sí? Y denuncia, no te quedes callada y no le otorgues el perdón, por favor. Es el peor error que puedes cometer como mujer, el otorgarle el perdón a quien te está violentando, a quien te está golpeando, a quien te está dañando en tu patrimonio, en tus emociones, en tus sentimientos y quien está afectando a tus hijos, a tus padres y quien no te deja desarrollarte. Padres, cuiden mucho a sus hijos, de verdad enséñenles a darse a respetar. Mujeres, aprendamos a defendernos. Tenemos las mismas capacidades que cualquier hombre y que cualquier persona con un entrenamiento para poder defendernos. En verdad, hoy la que escribe no es hombre, tampoco es mujer, es una persona libre de buenas costumbres, una persona que le dice a otros, respétame, no por mi forma de vestir, de hablar, de la música que me gusta o de mis preferencias sexuales me violentes. Tengo los mismos derechos que tú. Y para terminar este pequeño breviario y esta pequeña reflexión, voy a cerrar con mi frase. Esta frase sí es mía como tal, y en un proceso muy largo que yo he tenido que pasar y sigo pasando, eh, después de muchas cuestiones, terapias también, porque como profesionistas vamos a terapias, entre otras, te los digo, me destrozaste el corazón, pero jamás me matarás, porque mi alma es libre. Yo soy libre, no soy la puta ni ramera. Soy una mujer que cometió el error de amarte, pero hoy me amo más a mí. Mujer, personas en general, yo de verdad les digo que deseo de verdad que puedan reflexionar sobre esto. No se callen, alcen la voz. No están solas. Si no saben a dónde acudir, pueden mandarme un mensaje o un inbox privado a mi muro social que es de Fiat Justitia per Humanis o aquí en esta fanpage. Y de verdad, yo les puedo decir a dónde acudir y qué pueden hacer de esa manera. Evitemos justificar los actos de otras personas que violentan para evitar esos secuestros, esas violaciones, esos abusos sexuales, esos golpes, ese daño patrimonial, ese daño de reproducción sexual, de preferencias sexuales, de género. Como les digo, todo nace desde el hogar. Entonces, hagámoslo, hagamos toda esta dinámica, enseñemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, bueno, a los que tienen hijos, enséñenles que no por ser hombres o por ser mujeres tienen diferentes o más bien distinciones o preferencias, ¿no? Tienen las mismas obligaciones, los mismos derechos, enséñenlos a cocinar, a respetar a una mujer, a respetar a un hombre, enséñenles que la mejor manera es siempre ir con reserva, poco a poco, que al primer golpe no se callen, que por el hecho de tener hijos o el que vaya a decir la sociedad, créanme que ahorita a estas alturas no es el que diga la sociedad, es el hecho de que ya hay demasiada violencia, muchas mujeres asesinadas por psicópatas, por sociópatas, por narcisistas, porque perdonamos muchas veces una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 o muchas veces, y al final de cuentas, entonces nosotros también somos partícipes de que nos violenten, no hagamos eso. ¿Sí?
hay que ir con calma, no hay que apresurar. Entiendo la cuestión de cuando amamos, cuando nos construimos esas ilusiones de tener una familia, pero ¿para qué vamos a tener una familia con una persona que al final de cuentas no nos está respetando como su pareja, no nos está respetando como una persona? Ni siquiera nos toma en cuenta como un complemento o que tiene que repartir su cariño, su amor, su tiempo, porque es una persona indecisa y porque según quiere estar contigo, pero está al mismo tiempo con otra. No seamos partícipes de eso. También nosotras como mujeres somos responsables de que se nos ejerza la violencia. De verdad, eh, véanse al espejo. Yo sé lo difícil que es enfrentar nuestros propios demonios, nuestros propios errores, pero un ejercicio es véanse al espejo y pregúntense quién soy, qué merezco y qué quiero y qué es lo que doy. No recibas menos del amor que tú das, no recibas menos del tiempo que tú das, porque nadie va a dar lo que no tiene en el corazón, ¿sí? No seas partícipe de que destrocen tus ilusiones, de que te violenten, de que te asesinen, de que golpeen a tus hijos, de que te violen. Yo sé que el hombre tiene que respetar y el hombre debe de entender y cualquier persona que el no es no, que no te tiene por qué forzar, que no te tiene por qué drogar para tener una relación sexual contigo o para hacer que algo surja. No, debe de ser consensuado. No permitan eso. Hombres y personas en general. El hecho de que una mujer a altas horas de la noche ande con un vestido pequeño o ande de fiesta, eso tampoco es señal de que sea una persona fácil o que esté buscando ser violentada. Claro que no, todos tenemos el mismo derecho a salir a divertirnos sanamente, entonces cuídense, chicas. Un consejo. Yo sé que muchas veces ya nos sentimos grandes y se los digo yo a mis 36 años y como profesionista. Es preferible decirle a tus padres realmente a dónde vas a ir y tener esa confianza a que no sepan en dónde estás y no sepan en dónde buscarte. Debes de tomar en cuenta esa situación para que cualquier cosa sepan en dónde estás. Si pueden compartir en sus redes sociales únicamente su ubicación, es perfecto, o por WhatsApp o con las personas que tengan esa confianza, háganlo. Es preferible que sus padres sepan exactamente a dónde van a ir y con quién van a ir para entonces, si no aparecen, si les pasa algo, saber en dónde preguntar, saber en dónde buscar. Yo ahorita, para ya terminar y seguir con el tema principal, les voy a comentar lo siguiente. Hace unos días yo fui víctima de un acoso muy feo por un individuo. No había policías y la gente en el metro, por tanta inseguridad, ya no me brindó apoyo. Lo único que yo hice como mujer y como persona fue compartir en Facebook de manera pública, en el muro social, y con algunas personas de confianza, mi ubicación. Yo en lo personal tomé foto de la persona pues, de este acosador y le pedí ayuda a un chico de 17 años. Entonces yo les digo, chicas, hagan eso, pongan el lugar en donde están o su ubicación cuando se sientan en peligro, para que su familia sepa en dónde están, para que sus amistades sepan en dónde están. Activen esa alarma que la mayoría de los teléfonos tienen en modo de SOS para que de esa manera ustedes se sientan seguras, griten, corran, golpeen, porque de verdad necesitamos hacer eso para hacer valer nuestros derechos y que nadie nos violente. No es recurrir a la violencia, es encontrar la manera de sentirnos seguras, ¿sí?
Yo los invito a que más adelante busquen en internet. Yo voy a compartir por ahí las convenciones sobre la erradicación de la violencia de género, de la no violencia hacia la mujer, los derechos humanos universales, entre otros. Ya lo voy a ir haciendo en estos días. Así que bueno, pues ahora sí, para pasar a otro tema y para quien pues, se vaya a conectar o lo vaya a ver más adelante después de este breviario cultural y de esta pequeña reflexión que yo los invito a hacer, sobre todo ustedes chicas, valemos mucho. Solamente es cuestión de decidirnos a dar el paso y no voltear, porque ya es suficiente de nosotras victimizarnos más, de perdonar, ya es suficiente. Tenemos que hacer el cambio nosotras mismas, pero no recurramos a esa violencia. Es más, se los voy a decir, porque a mí me ha tocado. Hay mujeres de perfiles falsos que a veces me escriben, de amigos, entre otros, insultándome. Y muchas veces eso nos hace recapacitar a nosotras como mujeres o a mí en lo personal, qué clase de personas, qué clase de mujer es esa persona que te escribe para insultarte. Y entonces, ¿tú qué clase de persona eres si sigues ese juego o si sigues adelante? Yo te invito a ti como mujer a reflexionar sobre eso. No tienes por qué competir tampoco por el cariño, compañía, amor de ningún hombre ni de ninguna persona. Si te van a valorar, te van a valorar por lo que eres. Y si no, vete. Ya no ruegues, ya es momento de decir, basta. Si ya hiciste todos los intentos y no se puede, no aguantes más. Vete. No tengas miedo a quedarte sola. No tengas miedo a comenzar de nuevo. Tú puedes. Tú lo vales. Eres oro en el universo. Eres una luz que jamás se va a apagar a menos que tú apagues esa luz. No lo hagas. Yo te invito a que reflexiones. Y bueno, pues ahora sí, voy a lo siguiente. Los invito de esta manera a que continuemos ahora sí con el programa planeado, que es el programa principal. Voy a tratar de ir lo más rápido posible, también por algunas cuestiones familiares, como yo se los comentaba. Bueno, estamos en una situación en la actualidad en la que estamos viviendo una pandemia, aprendiendo esta nueva normalidad. Muchas veces no nos detenemos a saber cuáles son nuestros derechos como trabajadores, cuáles son los derechos y obligaciones, no solamente de trabajadores, sino también de los patrones, cuáles son las obligaciones que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE o el servicio médico en el cual tú estás inscrito. Muchas veces tenemos desidia o desconocemos qué leyes nos amparan y nos protegen como personas, como trabajadores y como ciudadanos del territorio. Sin embargo, bueno, pues el COVID es un virus mortal a nivel mundial. Muchísimos millones y millones de personas han fallecido por esto. Sin embargo, la OMS, que es la autoridad competente, pues se ha encargado de tomar ciertas medidas en cuestiones de enfermedades contagiosas que son transmisibles, es decir, que esas enfermedades se pueden ir transmitiendo por ciertas vías, contactos entre las personas, entre animales, etcétera. Por tanto, en la actualidad tenemos la necesidad de entender, de comprender qué derechos nos amparan en la actualidad, qué derechos no nos amparan, qué es un riesgo de trabajo, qué es, ya, esto ya más o menos lo había yo hablado en un programa mucho anterior, muchos programas anteriores más bien, sobre riesgos de trabajo y pensión, etcétera. Sin embargo, ahorita lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? En este sentido,
En este sentido, bueno, pues les voy a ir explicando un poquito más lo siguiente, ¿sí? Es, para hablar de un riesgo de trabajo, para hablar de una enfermedad profesional, para hablar de una enfermedad general, en este caso específicamente el COVID, tenemos que conocer los derechos que están estipulados tanto en la Ley Federal del Trabajo anterior como en la vigente. Asimismo, en la Ley del Seguro Social y leyes, en este caso, que están aparejadas con la ley del Seguro Social, como es la ley del ISSSTE o para los trabajadores del Estado, entre otros. Y no solamente eso, sino también sobre la Ley General de Salud, que es la que rige en nuestro país, ¿sí? Porque cuando hablamos de un bien jurídico tutelado en cuestión de salud, no solamente nos vamos a esos derechos patronales, ¿sí? También nos vamos a esos derechos de seguridad social que deben de ser cubiertos por el servicio médico en el cual estás cotizando. Por tanto, ¿qué pasa? Antes de yo explicarles qué es un riesgo de trabajo, qué es una enfermedad profesional, qué es una enfermedad general y qué artículos los contemplan y explicarles, para mí es muy importante hacerles saber a ustedes qué artículos contemplan y permiten que haya suspensión o causas de suspensión temporal de relaciones patronales con los trabajadores y donde no están obligados los patrones a cumplir con el pago, ¿sí? De el salario del trabajador y quien tiene que pagar hasta cierto momento tiene que ser el seguro social. Obviamente, no va a ser al 100%, puede disminuir del 30 hasta el 50%. Cuando eres un trabajador que no está cotizando en el Seguro Social, en el ISEMIN, en el ISSSTE o en algún servicio médico, entonces el patrón sí tiene la obligación de que aun cuando se suspenda esa relación laboral o te estén disminuyendo la jornada laboral, te tiene que pagar o te tiene que cubrir del 50 al 70% de tu salario que percibías mensualmente, ¿sí? Por eso es que es importante que ustedes lo conozcan, digo, yo se los transmito y bueno, ya quien lo vea ahorita, quien lo vea después, bueno, esperemos que lo vaya entendiendo. En este sentido, en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo se nos estipula lo siguiente: son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el patrón. Es decir, que hay causas justificables para que se suspendan esas relaciones obrero-patronales sin que le perjudique al patrón y que en ese sentido ya no tenga que pagar. Una disculpa, tengo que ver este mensaje porque sí es bastante importante, ¿sí? Como yo les decía, bueno, en este sentido, eh, los incisos que se pueden contemplar en la cuestión de la pandemia son las siguientes. En su fracción primera, que es una enfermedad contagiosa. Cuando estamos hablando del COVID, es un virus contagioso y transmisible que puede provocar desde una afectación parcial e incluso causar la muerte. Luego, existen otros causales con las que se permite que se haga esa suspensión temporal de relaciones patronales, pero en este sentido, con las que se basan los patrones y que la misma Ley Federal del Trabajo te guía en este sentido es en la fracción primera, que es la enfermedad contagiosa, ¿sí? Luego también hay otra fracción que en este sentido, bueno, dice así, eh,
caso, aquí. Dice, enfermedad contagiosa, incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, ¿sí? A falta, conclusión temporal en casos de trabajadores contratados, ese no. Y hay otro que dice así. La licencia en el artículo 140 bis. En este caso, esta fracción, que es la fracción novena, es para cuando una persona tiene un familiar, o en este caso hijos, que tienen ya una enfermedad terminal y que obviamente va a llegar en su momento un deceso y que tienen cuidados paliativos. Sin embargo, ahorita en la cuestión del COVID únicamente le van a competir la fracción primera y la fracción segunda, que es enfermedad contagiosa y incapacidad temporal ocasionada por un accidente o una enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Les voy a ir explicando por qué no se constituye como un riesgo de trabajo para que ustedes puedan ir entendiendo un poquito más. En este sentido, voy a lo siguiente. Mientras que en el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo nos estipula. Cuando yo les leí en el artículo anterior, hablaba de que existen causales y que se puede suspender la relación laboral por un tiempo, o que son las relaciones obrero-patronales, sin que le perjudique al patrón. También lo es que si son trabajadores donde existe un contrato colectivo o contrato ley, es decir, que interviene un sindicato, de esa manera lo que va a pasar es que les va a aplicar el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, que nos estipula, son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo de una empresa o establecimiento. Lo siguiente. 1. La fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón o su capacidad física o mental o que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de falta de trabajo, y también la fracción octava, que es la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Es decir, cuando existe una situación como esta, que estamos pasando una pandemia, entonces estos artículos apoyan a que esa suspensión temporal se lleve a cabo y que pasando ese periodo de infección y donde entonces ya haya una vacuna y ya se pueda trabajar, nuevamente se van a regresar a las labores y se les tiene que, bueno, se les debe más bien a los trabajadores respetar su antigüedad y el trabajo que estaban desempeñando. Ahora, en este caso vamos a lo siguiente. Vamos a hablar sobre qué es un riesgo de trabajo y en ese sentido qué es una enfermedad profesional para yo explicarles por qué el COVID no es un riesgo de trabajo, pero en algunos casos sí pudiera contemplarse como una enfermedad profesional y en otros casos como una enfermedad general. Vamos aquí a lo siguiente y les voy a explicar. Acorde con el artículo 474 nos estipula lo siguiente. Los riesgos de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan incluidos en la definición los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente a su domicilio, al lugar de trabajo, y de este a aquel. Les voy a explicar. El riesgo de trabajo es así. Es una lesión orgánica inminente, es una lesión que se da en un solo momento. En ese
sentido debe de ser inmediata, ya sea que te produzca o en este caso te provoque la muerte a ti en ese momento o que en su defecto haya alguna amputación de alguno de tus miembros o extremidades o que por el tipo de riesgo que hayas tenido o de accidente te deje sin caminar o te deje sin tener algún funcionamiento adecuado de tu sistema motriz, ¿sí? Eso es un riesgo de trabajo. Por tanto, COVID no es un riesgo de trabajo porque no provoca un daño inmediato, es decir, en ese momento. Para esto, el COVID tiene un periodo de incubación y en ese sentido se van desarrollando ciertos síntomas. Entonces, no es un riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo, para que se acredite como tal, debe de tener ciertos requisitos. Uno, que haya una perturbación o lesión orgánica funcional de manera inmediata o que con posterioridad ya no te permita ser una persona independiente y que tengas que depender de un respirador o de ciertos aparatos o que te deje inmóvil en tu sistema motriz. Luego, en ese sentido, obviamente te puede provocar la muerte o no. Esos son los requisitos que debe de tener, es decir, que debe de haber un mal funcionamiento en tu organismo, ya sea parcial o total, o que te cause la muerte y que tiene que ser de esa manera inmediata, no posterior, es decir, no te va a ir dañando poco a poco, es inmediatamente. Puede ser por una caída, un choque, una explosión, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de un riesgo de trabajo que contempla el traslado que es de tu casa al trabajo o de tu trabajo a tu casa, se llama accidente en trayecto o accidente itinere, es decir, en trayecto, ¿sí? Entonces, te puede pasar un accidente que te atropellen, que choque el transporte, que haya una explosión, alguna cuestión de estas. Entonces, si se acredita que era en el transcurso en el que tú vas de trabajo a tu casa y de tu casa a trabajo, entonces es un riesgo de trabajo. Pero COVID, lo que es el virus COVID, que es un virus como tal que te afecta el sistema respiratorio y que si ya tienes otras complicaciones u otras enfermedades, te va a ir deteriorando el funcionamiento de tu organismo y de cada uno de tus órganos, pero no es un riesgo de trabajo porque en ese momento no es una muerte inmediata, tampoco en ese momento te está causando la amputación de alguno de tus miembros o te está dejando en un estado orgánico, digo, motriz en este sentido, sin moverte o sin valerte por ti mismo, ¿sí? Acorde al artículo 475 de la misma Ley Federal del Trabajo, nos estipula lo siguiente, ¿sí? Enfermedad de trabajo. Es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Es decir, la enfermedad profesional es un estado que se va a ir desarrollando poco a poco, de acuerdo al tipo de trabajo o de funciones o de actividades en la fuente de trabajo que tú estés realizando. Por tanto, hay situaciones específicas, sectores específicos en los que se pudiera acreditar hasta cierto punto que pudiera ser una enfermedad profesional para que pueda contemplarse al virus del COVID-19 como una enfermedad profesional. Uno, debes de ser personal de salud, es decir,
médico camillero, enfermeras y que esté en contacto directo con personas contagiadas o infectadas de este virus, porque entonces tú estás manejando ese contacto y por eso es posible de cierto porcentaje, casi el 99%, de que te contagies de COVID. Entonces, en ese sentido, para el sector de salud, sí se puede acreditar hasta cierto punto, y ya luego les voy a explicar por qué, que pudiera contemplarse como una enfermedad profesional. También entra el personal de salud que trabaja para laboratorios que fabrican medicinas en la farmacéutica o que hacen investigaciones para crear vacunas, que son otro tipo de laboratorios también de la farmacéutica, pero diferentes para desarrollar esas vacunas especiales. En ese sentido, como son del sector de salubridad, a ellos sí se les puede reconocer que es una enfermedad profesional porque manejan ciertos patógenos, ciertos virus, manejan tubos de ensayo, entre otras cuestiones, y que los pone en contacto absoluto con esos virus, esas enfermedades que se desarrollan y por tanto a ellos sí se les toma en cuenta que es una enfermedad profesional porque son del sector salud y de la farmacéutica. Sin embargo, para el personal de un sector distinto, que es al sector salud, es muy difícil y casi imposible que se pueda tomar como enfermedad profesional. ¿Por qué? No están en contacto con esos patógenos como tal, no están manejando esas sustancias que tengan que ver con ese virus. Lo que pasa es que por el trayecto, por el hecho de ir, venir y de que esté en el aire o de que alguien estornuda, puede que en ese trayecto tú te puedas contagiar. Sin embargo, no se puede acreditar que tú te hayas contagiado en la fuente de trabajo, una, si no eres del sector salud, dos, si durante ese tiempo no desarrollaron las pruebas de COVID a todo el personal o no haya arrojado que algún otro personal haya tenido o que haya sido positivo en COVID. Entonces, no es tan sencillo poder decir que en otros sectores que no sean de la salud se contemple como una enfermedad profesional. Para el resto de los trabajadores que no tienen que ver con el sector salud, ni las farmacéuticas, ni estos laboratorios que diseñan vacunas, virus, etcétera, únicamente es una enfermedad general contagiosa, ¿sí? Porque puede ser en cualquier momento que tú te puedas contagiar y va a ser muy difícil acreditar en dónde te pudiste haber contagiado. Por tanto, a los que sí se les aplica el reconocerle una enfermedad profesional, no un riesgo de trabajo, una enfermedad profesional, que es ese estado patológico derivado de la acción continua, ¿sí? En su trabajo, es decir, que por el manejo de equipo y de estar en contacto con personas contagiadas, se va a ir desarrollando y va a tener un periodo para que se te presenten los síntomas y entonces te cause una afectación. Ahora, eh, como estábamos comentando y yo les estaba explicando, acorde al artículo 475 bis, nos estipula que el patrón es el responsable de la seguridad y de la higiene de la prevención de riesgos en el trabajo. Es decir, es responsable de prevenir más contagios o que existan contagios en la fuente de trabajo si es que no los hay. A ellos se les estipula que como obligación o que es algo obligatorio, deben de observar a los trabajadores, ¿sí? Y adaptar medidas preventivas de seguridad y de higiene
que establezcan tanto sus propios reglamentos internos, como son las condiciones generales de trabajo, el contrato colectivo, el reglamento interior de trabajo, como los que nos señalen la ley del seguro social y la ley general de salud, para que de esa manera entonces se adecue la fuente de trabajo para evitar ciertos riesgos. En este sentido, acorde a este artículo 475 bis, el patrón a sus posibilidades tendrá que dar protección en este sentido de equipos especiales o cubrebocas, caretas a sus trabajadores. Tendrá que enseñarles a cómo desinfectar, utilizar gel antibacterial y tener que rolar a su personal cada ciertos días para que no esté trabajando más del 30% de su personal, ¿sí? Luego, en este sentido, de acuerdo con el artículo 501 de la misma Ley Federal del Trabajo, nos estipulan lo siguiente: tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial, y les voy a explicar por qué. En este sentido, aquí hay algo bien curioso. Al hablar de COVID-19, que es un virus mortal, en ese sentido, bueno, en los casos de muerte y en este sentido o muy especial cuando es una enfermedad profesional del sector salud o que se acredita que la persona que falleció fue a raíz de una muerte, ya sea profesional o de una enfermedad general, tendrá derechos a recibir una indemnización, y esto es importante que lo conozcan. Uno, la viuda o el viudo, ¿sí? Es decir, el cónyuge que sobreviva. Los hijos menores de 18 años o los hijos mayores de edad, siempre y cuando tengan una incapacidad del 50% o más, así como los hijos que tengan hasta 25 años de edad, que es el tope, siempre y cuando estén estudiando y tengan la manera de acreditar los estudios acorde a los años que tienen. Luego, los ascendientes, es decir, que si no hay hijos, no hay viuda o viudo, bueno, pues entonces los ascendientes, que en este sentido serían los padres, o incluso los hermanos sí acreditan que dependen o dependían económicamente de la persona fallecida. A falta de, pues, los ascendientes, que es papá, mamá, de los hijos, o de viuda, de viudo, es decir, de los cónyuges, entonces tendrá derecho a recibir una indemnización por causa de muerte. Esta causa de muerte no solamente es para un riesgo de trabajo o una enfermedad profesional, es para una muerte general o para una enfermedad general. Es decir, entonces, lo que va a pasar es que también, si no hay viuda, viudo, no hay ascendientes, entonces la persona con la que haya vivido como si hubiera sido su esposa, con 5 años de anterioridad al momento de su fallecimiento, o con la que haya tenido hijos y que tengan el apellido de la persona fallecida, o en este caso, como le decimos nosotros, el cuyos. Y a falta pues de todas estas personas, entonces se le quedará al Instituto Mexicano del Seguro Social, o en su caso al ISSSTE o al ISEMIN, o a estos servicios médicos, ¿no? Ahora, vamos aquí a esta parte, no sé, espero que pues les guste, que lo entiendan los que pues lo vayan a ver con posterioridad. Pues estoy tratando de hacerlo pues no tan largo, porque pues luego sí me aviento mucho. Es un tema corto realmente, pero es para que ustedes entiendan por qué no puede ser considerado como un riesgo de trabajo, pero sí puede ser considerado hasta cierto punto como una enfermedad profesional en algunos sectores patronales, y en este caso en el sector salud.
Aquí hay una parte que es muy interesante y que en su artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo viene una tabulación sobre las enfermedades profesionales o las enfermedades de trabajo, como algunos la conocen. En este artículo se enuncian, un sinfín de enfermedades, pero aquí dice, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social autoriza la tabla de enfermedades de trabajo y evaluación de incapacidades permanentes resultantes de un riesgo de trabajo. Es decir, por una parte, se contempla un riesgo de trabajo que es aquel, eh, aquel accidente inmediato que te causa la amputación de alguna extremidad o que te afecta en la motricidad de tu cuerpo en ese momento y que con posterioridad te va a traer esa afectación, pero que ese accidente es en ese momento, ¿sí? Que en ese momento te está causando una afectación. Hablábamos que la enfermedad profesional es aquella que se va desarrollando al transcurso del tiempo por las actividades o las funciones laborales dentro de la fuente de trabajo que tú estás llevando a cabo. En este sentido, el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo no se estipula esa parte. ¿Cuáles están reconocidas como tal? Existen enfermedades que son transmisibles y que contemplan eh, virus o enfermedades en este sentido que pueden generar algún tipo de riesgo social, de pandemia, contempla a los laboratorios, contempla al personal de salud en este sentido, ¿sí? Y bueno, vienen ciertos rubros que va contemplando. Entonces, en este sentido, de acuerdo al artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, se puede estipular que el virus del COVID-19 se encuentra, no aparece como tal, pero por el tipo de virus que es, se puede considerar que sí es una enfermedad profesional únicamente en ciertos sectores, no en todos, para que pues ustedes puedan tener un poquito mayor de conocimiento. Luego, ¿cómo acreditar que el COVID es una enfermedad profesional? Bueno, una, necesitas los dictámenes especiales de médicos especiales y no solamente de médicos especiales. También pruebas muy específicas que acrediten que por el tipo de trabajo que tú estabas desarrollando, estabas en contacto absoluto de que te pudieras contagiar porque estabas manejando ciertos patógenos, estabas manejando ciertas sustancias, estabas manejando ciertos objetos o incluso tenías contacto con cierto tipo de personas o lugares que estaban contagiados o infectados de el COVID-19. Perdón, es que necesito hidratar. Bueno, de esa manera espero pues comprendan que no es un riesgo de trabajo. Incluso las mismas autoridades, cuando hacen sus decretos, se equivocan porque no es un riesgo de trabajo, es una enfermedad profesional y una enfermedad general, ¿sí? Existen decretos que incluso ya están publicados en el diario oficial de la Federación, pero que únicamente contemplan al personal de la salud, no contempla otros sectores, contempla únicamente a ese sector de salud que tiene que ver con las farmacéuticas y con los laboratorios, con los hospitales, con los médicos, con las enfermeras y todo el personal que tenga contacto con esa cepa de ese virus. ¿Sí? Para que en ese sentido ustedes puedan conocer más sobre esa parte y no los engañen al decir que es una que es un riesgo de trabajo. No es un riesgo de trabajo.
¿Por qué se los digo? Hay foros de abogados y una persona, yo desconozco si la persona que hizo esa publicación realmente sea abogado o no sea abogado, pero preguntaba si yo tengo una duda. En mi trabajo, y yo pienso que no tenía nociones del derecho, y ella ponía su caso. Esta persona decía, ¿saben qué? Yo tengo dudas. Resulta que en mi trabajo no nos daban el equipo completo. Yo salí positiva a la cepa de COVID-20, pero pues me dicen que es un riesgo de trabajo y yo quiero saber si es un riesgo de trabajo, porque entonces, ¿cómo hago que el patrón me pague y cómo lo demando? Entonces, en ese foro, bueno, pues abogados y gente en general comenzó a hacer sus especulaciones. Yo lo cierto es que di una explicación y dije, bueno, pague la asesoría de un abogado. Si usted es abogado, váyase a los artículos de riesgo de trabajo, enfermedad profesional y enfermedad general en la Ley Federal del Trabajo, principalmente en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, y se va a dar cuenta que no es un riesgo de trabajo. Otros abogados, muy expertos, según ellos, empezaron a atacar el comentario que yo hice, diciendo que ya había jurisprudencia, que ya hay un decreto que reconoce como riesgos de trabajo. No es cierto. Está un decreto, pero no es un riesgo de trabajo. Se contempla como una enfermedad profesional, porque les vuelvo a repetir, un riesgo de trabajo que la misma Ley Federal del Trabajo nos estipula, debe de ser en ese momento, o te causa la muerte, o te causa la amputación de una de tus extremidades, o te deja una afectación de daño motriz en tu funcionamiento de tu organismo, que puede ser parcial o puede ser total, pero es en ese momento, debe ser en un solo instante. Y el COVID, este virus, no es así. El COVID lo que hace es que va desarrollándose y va manifestándose y se va incubando en un periodo. Por tanto, es una enfermedad profesional en ciertos sectores, en otros es una enfermedad general, porque no se puede acreditar si realmente en el momento en que tú como trabajador estabas trabajando, había algún otro compañero que lo tuviera. Muchas veces hay patrones, dependiendo del sector o el giro al que se dediquen, que sí hace pruebas cada ciertos días, es decir, cada 3 días o cada semana, para estar en ese sentido checando y vigilando que sus trabajadores sigan limpios, es decir, que no estén contagiados. Pero hay otras empresas que por su poco capital no desarrollan esas medidas preventivas y es muy difícil, como les digo, saber en dónde se contagiaron. Es más probable reconocer que el COVID es una enfermedad profesional en un sector salud que tiene que ver con farmacéuticas, hospitales y personal de la salud en general, porque tienen contacto con la cepa y tienen contacto con las personas que están contagiadas o que están infectadas. Ahora, por eso es que yo dediqué este programa, porque muchos abogados desconocen realmente qué es un riesgo de trabajo y qué es una enfermedad profesional. Yo no tengo la verdad de todo, sin embargo, hay que estudiar la Ley Federal del Trabajo, hay que estudiar la Ley del Seguro Social, hay que estudiar las demás leyes aparejadas del Seguro Social y sobre todo hay que checar también algunos términos de la Ley General de Salud, porque no nada más para reconocer un riesgo de trabajo y una enfermedad profesional es basarse todo en la Ley Federal del Trabajo. Recordemos, hay una Ley Federal de Trabajo para los trabajadores del Estado, pero también ella contempla el riesgo de trabajo, la enfermedad profesional. En este sentido, vamos a esta parte. En la Ley Federal del Trabajo ya les comenté qué artículos son los que contemplan el riesgo de trabajo, la enfermedad profesional y sobre todo cómo es que puede caber
este virus del COVID-19 dentro de lo que nos estipula el artículo 513. Hay una subdivisión, es decir, en esa clasificación de esa tabla, que nos habla de esas enfermedades transmisibles, de esos virus como lo es el VIH, el SIDA, entre otras, y que pudiera caber el COVID-19 y que posteriormente deberían hacer, pues ahora sí, una reforma para contemplarlo, ¿sí? Ya, me disculpo, que tengo que estar también atenta aquí. Ahora bien, en este sentido, vamos a la parte de la ley del Seguro Social, del IMSS, porque también ella tiene una manera de definir qué es un riesgo de trabajo y qué es una enfermedad profesional y que se relaciona con lo que nos estipula la Ley Federal del Trabajo y que también nos habla que en el régimen obligatorio qué está reconocido en este régimen obligatorio y qué es lo que hacen valer en cuestión de los derechos de los trabajadores. Cuando hablamos de un régimen obligatorio, es aquel régimen donde tú estás laborando y tu patrón tiene la obligación de darte de alta y entonces tú vas a cotizar. Ese es un régimen obligatorio. Existe el régimen voluntario que es totalmente diferente, pero ahorita por la cuestión de las relaciones obrero-patronales y de la cuestión del COVID, se relaciona con el régimen obligatorio. En el régimen obligatorio, en el artículo 11º de la Ley del Seguro Social vigente, sí, vigente, nos estipula que se contempla el riesgo de trabajo, las enfermedades, maternidad, invalidez y vida. En este sentido, el COVID-19 entraría en la fracción 2 en la cuestión de las enfermedades, no en la fracción 1 del riesgo de trabajo. ¿Por qué? De acuerdo a lo que nos estipula, nos ordena y nos explica, así como define el artículo 42, dice, se considera riesgo de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior. La muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo. Es decir, virus de COVID-20 no te provoca una perturbación orgánica inmediata, no te provoca la amputación de alguna extremidad, no te provoca una muerte fulminante como lo son muchos otros riesgos de trabajo. Artículo 43 de la Ley del Seguro Social. Enfermedad de trabajo. Es todo aquel estado patológico o derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consideradas en la Ley Federal del Trabajo. Se relaciona, este artículo 43 se relaciona con los artículos señalados en la Ley Federal de Trabajo, principalmente en su artículo 513 de la Ley Federal de Trabajo, donde se estipula la tabla de esas enfermedades de trabajo o enfermedades profesionales. Por tanto, virus de COVID-19 se estipula como una enfermedad profesional porque tiene su incubación y su manifestación en un periodo que va de 14 a 28 o incluso hasta 30 días para manifestarse. ¿Sí? Entonces, no es riesgo de trabajo, es una enfermedad profesional que el mismo Instituto del Seguro Social, que la misma ley del ISSSTE y que las mismas leyes de seguridad social reconocen que pudiera tener relación con una enfermedad profesional en ciertos sectores de salud, no en todos. Luego, en su artículo 55, se nos estipula que los riesgos de trabajo pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente total y la muerte. También lo es
que en una enfermedad profesional o en una enfermedad de trabajo te puede provocar una incapacidad parcial o total. ¿Por qué? Porque hay personas que por su estado de salud se van agravando con estos síntomas. Su sistema inmunológico ya queda resentido. Por tanto, va a ser difícil que estas personas vuelvan a laborar en las mismas funciones que tenían, y si lo hacen, deben de tener ciertas medidas para que no puedan tener una recaída. De lo contrario, si tienen una incapacidad parcial o ya permanente total, que es decir, porque el COVID les haya dañado algún órgano o ya les haya afectado algún pulmón y que ya no puedan laborar porque tienen que depender con posterioridad de un oxígeno o de un tanque de oxígeno, entonces el Seguro Social tendrá que reconocerles esa incapacidad y tendrá que otorgarles una pensión acorde al tipo de enfermedad profesional que se les califique y dependiendo de la incapacidad que el COVID-19 les haya causado a ustedes como trabajadores. Pero recuerden, riesgo de trabajo no es ahogados, riesgo de trabajo no es una enfermedad profesional, pero no en todos los sectores, principalmente en el sector de salud y de farmacéutica. Ahora bien, en la ley de, en la ley general de salud, aquí, bueno, son artículos que les voy a leer, les digo que es un tema bastante, pues no tan largo, hay algunas jurisprudencias de las que ahorita yo voy a hablarles. En la Ley General de Salud vienen ciertos artículos que nos van explicando algunas cuestiones de enfermedades transmisibles. Principalmente en su artículo 134 nos habla de las enfermedades transmisibles. En el artículo 139 nos estipula las medidas para la prevención y control de enfermedades transmisibles. Es decir, el virus del COVID-19 es una enfermedad transmisible porque se va contagiando, ¿sí? Por tanto, en este artículo nos estipula varias fracciones de cómo es esa prevención o cómo debe llevarse a cabo esa prevención y ese control de enfermedades transmisibles. En su fracción primera es confirmar la enfermedad. ¿Cómo se va a confirmar la enfermedad? Mediante pruebas especiales que pueden ser ya más rápidas o que dependiendo de quién las esté realizando, se pueden tardar un poquito más. Y de esa manera, cuando ya está el resultado, entonces, viene esa confirmación y se tiene que enterar primero a la Secretaría de Salud, así como al patrón se le debe de enterar, para que entonces de esa manera se llegue a otra etapa, que es el aislamiento, ¿sí? Aquí hay una cuestión, una es el aislamiento y otra es la cuarentena y otras definiciones. Entonces, en esta fracción 2 viene el aislamiento, es decir, que si tú estás dando positivo a una enfermedad transmisible como lo es el virus del COVID-19, tendrán que aislarte para que de esa manera esos síntomas no se agraven y no vayas a contagiar a otros o que también a su vez no vayas a empeorar. Luego, te van a dar una observación. Si no hay un medicamento efectivo como tal, lo que hacen es que van a probar, van a hacer ensayo y error y algunos medicamentos les ayudan a cierto tipo de personas y a otras personas otro tipo de tratamientos. En este sentido, te van a hacer esa observación para ver cuál es tu evolución. Luego, te van a aplicar sueros, vacunas y otros recursos preventivos y terapéuticos, con los cuales posteriormente a ese tratamiento te van a dar un seguimiento. Luego viene esa descontaminación microbiana o parasitaria y desinfección que pasa.
las personas que han sufrido este contagio del COVID-20, si llevan un tratamiento adecuado, posteriormente se les tienen que dar medicamentos desparasitantes para que ese virus también traten de erradicar todos esos virus que puedas tener en tu organismo, porque muchos no solamente se alojan en las vías respiratorias o en el cerebro, sino también se van directamente al intestino, y si no se hace eso, puedes volver a tener una recaída. Luego, ya viene la destrucción o el control de, dicen, vectores y reservorios de la fuente de infecciones naturales o artificiales, es decir, que van a destruir todas esas, todo eso que está contagiado o que está infectado para evitar la propagación. Y luego la inspección también de pasajeros que pueden ser portadores de gérmenes, siempre y cuando sea algo relacionado con el transporte o si vas a salir. En este caso, cuando nos estipula esto, la Ley General de Salud, por eso es que en los hospitales viene ese aislamiento total y luego de ese aislamiento no permiten que tú veas al paciente. No es porque lo van a matar o porque no lo van a cuidar o porque van a experimentar. No, sino porque tienen que llevar a cabo esas medidas. Luego, una vez que la persona contagiada del COVID-19 fallece, no pueden entregarte un cuerpo así porque lleva el virus o lleva esos patógenos que pueden en cualquier momento activarse y contagiar a más. Por eso es que se ha tomado la medida de que la persona que fallece a causa de un COVID-19 tenga que ser cremada, porque es la única manera más cierta posible de erradicar esos contagios o ese virus. Luego, acorde al artículo 146 de esta Ley General de la Salud, nos estipula los laboratorios que manejen agentes patógenos estarán sujetos al control por parte de las autoridades sanitarias competentes. Es decir, estos laboratorios y hospitales y personal de la salud están sujetos a lo que diga la Ley General de Salud y a la Secretaría de Salud, a los cuales se les tendrán que estar realizando cada cierto tiempo estas pruebas para evitar que desarrollen esa enfermedad profesional y si la desarrollan, es decir, se les presenta, mandarlos a aislamiento, darles un tratamiento y entonces posteriormente ya tomar otras medidas. Acorde al artículo 151, aquí, el aislamiento de las personas que padezcan enfermedades transmisibles se llevarán en sitios derivados a juicio de las autoridades sanitarias. Bueno, si tú como paciente ya desarrollaste este COVID, ya seas del sector salud o que no seas del sector salud, si tus síntomas no son tan graves, pueden aislarte en tu casa o en algún lugar especial de tu casa y ya las personas ya o los casos mucho más graves entonces se van a una área especial. Pero esto tiene que ver con lo que nos estipula la Ley General de Salud, o sea, esto no es porque se los inventen los hospitales y los médicos. Luego, en el artículo 152, las autoridades sanitarias podrán ordenar en las causas de epidemia, la clausura temporal de los locales y centros de reunión de cualquier índole. Aquí está el artículo fundamental para poder ordenar que se cierren a cierta hora ciertos lugares o que no se abran y no haya tanta afluencia de gente para evitar estas cuestiones, porque es muy difícil determinar si es una enfermedad profesional o es una enfermedad general por un contagio general. Entonces, por eso es que lo hace así para evitar más propagación. Acorde al artículo 404 de la Ley General de Salud, nos habla sobre las medidas de seguridad sanitarias
a nivel global e internacional. Obviamente es aislamiento, cuarentena, observación, vacunación de personas, vacunación de animales, la destrucción y o control de insectos utilizados o de quien se haya determinado que fue el agente patógeno, luego la suspensión de trabajos y servicios, como lo es ahorita que muchos están laborando de manera intercalada y hasta cierto porcentaje del personal, la suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud cuando no se tiene la certeza adecuada, luego posteriormente esa emisión de mensajes que tienen que ver con la salud cuando es un peligro o cuando ya se tienen avances, el aseguramiento y la destrucción de los objetos que estén contaminados, la desocupación o incluso el desalojo de casas o de ciertos lugares cuando hay personas que ya están contagiadas y su salud ya es crítica, y obviamente la prohibición de actos de uso, es decir, de ciertas actividades. Luego, vamos a esta parte, porque les digo, es un tema que no es tan complejo y no es tan largo. Acorde al artículo 405, podemos entender que por aislamiento es la separación de las personas infectadas, y así lo estipula la Ley General de Salud, no como contagiadas, infectadas, durante el periodo de transmisibilidad en lugares y condiciones que eviten el peligro de contagio. Es decir, por eso es ese aislamiento, para evitar más propagación y también para que la persona no se agrave. Luego, acorde al 406, se entiende por cuarentena, que no es lo mismo un aislamiento que una cuarentena. El aislamiento tiene que ver ya con las personas directamente infectadas, contagiadas con este virus del COVID-19, que deben de estar en un lugar específico, una, para que su salud no se agrave, y dos, para que no vayan a propagar más este virus. Mientras que la cuarentena se entiende como la limitación a la libertad de tránsito de las personas sanas que hubieran estado expuestas a una enfermedad transmisible por el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio. Riesgo de contagio, no riesgo de trabajo, no es lo mismo, ¿sí? En este sentido, cuando hablamos de esta cuarentena y qué es esa limitación de libertad de tránsito, lo que permite o lo que hace es que por eso a los trabajadores de cualquier sector los tienen que intercalar cada ciertos días, cada ciertos horarios, solamente debe de trabajar diariamente máximo el 30% del personal de la fuente de trabajo para evitar esa propagación. Por eso es que los locales tienen que cerrar más temprano, por eso es que es el uso de cubrebocas, el uso de caretas o el uso de gogles, la utilización de gel antibacterial, lavarse las manos continuamente. Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro que el COVID-19 no es un riesgo de trabajo. Se puede contemplar en algunos sectores como una enfermedad profesional y en otros como una enfermedad general, transmisible o contagiosa, porque la misma Ley General de Salud así nos los estipula. Luego, hay un decreto oficial, de hecho, que se publicó no hace mucho, en el cual se hace un acuerdo y se publica en el Diario Oficial de la Federación, en que en el sector salud, en este caso para especialistas, médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas, farmacéuticas que tienen que ver con el contacto de personas infectadas o contagiadas del COVID-19, a ellos sí se les va a reconocer como tal, como una enfermedad profesional. Tienen el error de decir que es un riesgo de trabajo, pero es una enfermedad profesional que a ellos sí se les va a reconocer y se les van a dar ciertas prestaciones accesorias o superiores a las que deberían de tener, y que van a tener otro tipo de cuidados diferentes, porque al ser médicos deben de tener un protocolo de seguridad mucho más específico que con cualquier otra persona. A ellos cada cierto tiempo o cada ciertos días a la semana se les debe de hacer
este estudio con los reactivos específicos para acreditar que no están en un posible riesgo de desarrollar esa enfermedad profesional. Ahora, en cuestión de jurisprudencias, porque también muchos abogados decían que hay jurisprudencias donde se reconoce al virus de COVID-20 como, aquí está, riesgo de trabajo. No es verdad, se reconoce hasta cierto punto con los decretos y, como les comento, como una enfermedad profesional en ciertos sectores. Entre las jurisprudencias que yo encontré sobre el COVID-19 hay una que nos habla que hay una suspensión de oficio por un amparo que se dio en donde se les está obligando a los hospitales públicos a que les dé ciertos insumos al personal para evitar contagios del virus SARS, COVID-2 o COVID-19 en este sentido. Esta jurisprudencia fue publicada el 16 de octubre del 2020, ¿sí? Y aparece como suspensión de oficio y de plano en el amparo. Procede concederla contra la omisión de proporcionar al personal que labora en los hospitales públicos expuestos al contagio del virus SARS-CoV-2 o V2, que es COVID-19, los insumos y equipos médicos adecuados para la protección de la salud. En este sentido, con esta jurisprudencia, lo que se trata es de obligar a que exista ese régimen y esos insumos necesarios para el personal de la salud para evitar propagar estos contagios y que ellos no desarrollen esta enfermedad profesional, no riesgo de trabajo, enfermedad profesional. Luego, también encontramos que existen diferentes tipos de jurisprudencias que hablan, pues, del COVID. Algunas dicen que entre las medidas preventivas en los hospitales es, a ver, no, esta es la misma, y en algunos otros habla de la suspensión de labores donde se interrumpen los términos procesales y que no es necesario que las personas acudan a las oficinas o incluso hacer sus declaraciones o presentarte ante la autoridad administrativa por esta cuestión de evitar más contagios. Hay una muy interesante que habla sobre el régimen de visitas y convivencias, que es en materia familiar, pero en materia laboral, se los vuelvo a repetir, sí hay jurisprudencias en donde se está viendo la manera de que los hospitales tengan los insumos necesarios para entregarles a su personal los equipos adecuados para evitar que ellos desarrollen esa enfermedad profesional para ellos que ya se las están reconociendo únicamente al sector salud y de las farmacéuticas y laboratorios de investigación. Para otros sectores no es así. En este sentido, bueno, para acreditar que es una enfermedad profesional y que tienes una incapacidad parcial o total, lo siguiente es, una vez que tú des positivo a COVID-19 y que acredites que efectivamente en el lapso en el que tú estabas laborando en la fuente de trabajo, alguien más en ese momento también estaba contagiado y que por eso tú estás desarrollando esa enfermedad profesional, si no eres del sector salud o de las farmacéuticas y laboratorios, en su momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social o tu servicio médico en el que tú cotices tendrá que darte primero una incapacidad, ¿sí? Para justificar por qué no te estás presentando y se te paguen esos días como una incapacidad como tal. Luego, tendrán que valorarte nuevamente los médicos y si realmente quedaste afectado, entonces tendrá que llevarse un proceso
interno o administrativo en tu Instituto de Seguridad Social para que te califiquen como una enfermedad profesional si es que cumples esos requisitos que nos estipula y que colma la ley, que nos habla de que cuando es el personal de la salud, de las farmacéuticas y de estos laboratorios que se encargan de elaborar vacunas y experimentar con encontrar vacunas y demás. Entonces, bueno, pues se te reconocerá. Si no es así, bueno, pues se tendrán que llevar a cabo ciertos recursos para poderle acreditar que efectivamente es una enfermedad profesional y quien está aquí obligado a reconocerla es el Instituto de la Seguridad Social que te corresponde, no el patrón, a menos que te cause un fallecimiento o que la muerte sea inminente, sea una enfermedad profesional o sea una enfermedad general y que hayas fallecido por el COVID o que tu familiar fallezca por el COVID o haya fallecido, entonces tú podrás demandarle al patrón el pago de la indemnización correspondiente por muerte, ¿sí? Sin importar si es riesgo de trabajo, pero que sea de una enfermedad profesional o una enfermedad como tal, ¿sí? Que sea por la muerte. Ahora bien, siempre y cuando no hayan estado de alta en un servicio médico y que hayan estado cotizados. De lo contrario, quien tiene que asumir esas obligaciones es el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Tendrás derecho a una indemnización por prima de antigüedad, por las vacaciones y prima vacacional como aguinaldo correspondiente de la persona que fallezca a causa de este contagio de este virus, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya para ir terminando. En materia familiar, como yo les comentaba, efectivamente sí hay una jurisprudencia que se titula Régimen de visitas y convivencias del menor con uno de sus progenitores frente a la pandemia generada por el virus SARS CoV-2, que es COVID-19, atento al interés superior del infante. Corresponde privilegiar su derecho a la vida y a la salud sobre el derecho a la convivencia con aquellos. Por ende, el juez debe proveer las medidas necesarias para que esta última se efectúe a distancia. Esta es una jurisprudencia y su número de registro, a ver, voy a tratar de, no, déjenme ver, no, creo que aquí no se alcanza a ver, pero en una publicación anterior ya había puesto la imagen. Bueno, ¿de qué trata esta jurisprudencia de régimen de visitas? Para no coartar los derechos de los progenitores como del menor en este sentido, lo que se hace es lo siguiente. Se dan medidas especiales para que puedan convivir con el progenitor correspondiente o con los progenitores correspondientes. En este caso, por videollamada cada ciertos días a la semana. Ahorita obviamente no hay visitas presenciales por la seguridad de los menores y de los adultos, en especial de los menores, pero cada cierta hora del día tienen derecho a que el progenitor que está dando la manutención y obviamente que no tiene la guarda y custodia del menor, pueda convivir con el menor, pero cada ciertas horas o cada ciertos minutos al día durante esta etapa de la pandemia por vía remota, que es por videollamadas, ¿sí? Entonces, en ese sentido sí hay jurisprudencia, pero no hay una jurisprudencia como tal que reconozca que el COVID-19 es un riesgo de trabajo. Ya les expliqué por qué no es un riesgo de trabajo, porque no causa una afectación en ese momento instantánea y no te deja indefenso o te causa un problema en tu motricidad como tal, pero sí pudiera ser considerada como una enfermedad profesional porque su desarrollo o su
evolución es acorde a un plazo continuo por las funciones que tú estás llevando a cabo en una fuente de trabajo. En este sentido, para el sector salud está acreditadísimo, para las farmacéuticas y laboratorios especialistas está muy específico y acreditado, y en este decreto que se encuentran en el Diario Oficial de la Federación lo estipula, así que sí se les reconocerá al personal de la salud, pero no como riesgo de trabajo, sino como una enfermedad profesional. Hay que aprender también nosotros como profesionistas a entender esa parte, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo llego a al final de esta transmisión. Si no pasa nada, pues nos vemos la siguiente semanita. Pues cuídense mucho, de verdad, espero que los que hayan visto este en vivo o los que vayan a ver la repetición les guste. Ojalá la reflexión que hice al inicio sobre la violencia de las mujeres y darnos a respetar, pues les ayude a ustedes. Así que cuídense mucho y pues ahora sí, ¿no? Aquí como mucho, mucho amor con mi corazoncito pequeñito, dicen ahí algunos, todo deforme, pero cuídense mucho. Bye.